Muy bien, muchas gracias. Saludos acá desde el otro lado del charco, como se suele decir. Y en Pamplona he estado durante muchos años dando una asignatura que se llamaba Teología de la Oración, precisamente, de 30 clases. Luego tengo varias versiones más breves, de 15, de 10. Yo aquí lo que he hecho es sintetizar, escoger algunos temas orientados en la dirección que me han pedido, es decir, de cómo enseñar a rezar. Todos necesitamos aprender a rezar, por otra parte, ¿no? Y además adquirimos fácilmente vicios que dificultan nuestra vida de oración y muchas de estas ideas he visto que, aunque sean muy elementales, hacen bien siempre en general, ¿no? Y yo voy a partir de una definición que en esas clases más largas desarrollo y explico de dónde viene, pero que es muy sencilla y al mismo tiempo muy certera. Vamos a partir de que la oración es un diálogo de amor con Dios. De hecho, literalmente esto lo he tomado de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, pero viene de toda la tradición. Pero tomo esta definición porque nos viene muy bien para nuestro tema. Porque si la oración es un diálogo de amor con Dios, quiere decir que ahí hay tres elementos que me parecen que son los primeros en los que tenemos que fijarnos para enseñar a alguien a rezar. Si es diálogo, quiere decir que escuchamos a Dios y hablamos con Dios. Y aunque en la práctica eso está muy unido, de hecho no es lo mismo saber escuchar que saber hablar. Entonces ahí es donde primero pondremos el acento. Algunas ideas de cómo aprender a escuchar a Dios en la oración y después de cómo aprender a hablar con Dios en la oración. Y luego también añadiré algo al final, aunque ese sería un tema para tratar de otra forma, pero me parece que es importante, algo sobre el amor, porque es un diálogo de amor con Dios. Y también es importante enseñar a amar. Y no es lo mismo enseñar a amar a Dios, aunque hay mucha relación, con enseñar a amar a otros seres humanos, ¿no? Ahí también hay sus matices que a veces la gente no sabe detectar, ¿no? Bueno, por eso son las tres partes de esta breve sesión van por ahí. Enseñar a escuchar, enseñar a hablar con Dios y un corolario sobre algunas ideas sobre enseñar a amar a Dios. Enseñar a escuchar. Esto no es nada fácil hoy en día. Precisamente una de las últimas sesiones que di en España, en concreto en Barcelona, que es mi ciudad natal, poco antes de venirme para acá, para Argentina, era un grupo numeroso de universitarios. Después de hablar de bastantes cosas de esto sobre la oración, en el turno de preguntas una chica de las presentes me dijo, bueno, eso que usted ha dicho de hablar, de escuchar, perdón, a Dios está muy bien, es muy importante, pero el problema es que mis amigas no me escuchan a mí. ¿Cómo van a escuchar a Dios? Bueno, ese es el gran tema. Me parece, en este momento, no solo para la gente joven, ojo, porque los mayores también, yo estoy aquí con este aparato, ¿no? Los mayores, y tenemos aquí las computadoras todos conectados, ¿no? Los mayores también estamos ahora muy, volveré sobre esto, muy enganchados a la tecnología, ¿no? Y cuesta muchísimo escuchar. Mucha gente no se escucha entre ellos. En familias, en amistades, no se escuchan. Y el ejemplo de esta chica es clarísimo. A mí, mis amigas no me escuchan. Si no me escuchan a mí, ¿cómo van a escuchar a Dios? Entonces, según el caso, el público que tengamos delante, cada uno de ustedes sabrá, la gente que tenga que enseñarle a rezar, habrá que empezar por ahí, porque podemos estar dando por supuesto que saben escuchar a Dios y resulta que no saben, no por Dios, sino porque no saben escuchar, porque habitualmente no escuchan. Hay dos grupos de catequesis, como seguramente saben, sobre este tema buenísimas. Unas de Benedicto XVI, de los años 11 y 12, catequesis seguida sobre la oración, y otras mucho más recientes del Papa Francisco. De hecho, el Papa Francisco tiene dos series, una sobre el Padre Nuestro, que también es muy importante para esto, y otra sobre la oración más en general. Voy a leer un pequeño párrafo de una de las primeras catequesis del Papa Benedicto XVI, pero el Papa Francisco ha dicho lo mismo con palabras muy parecidas. Hablando de esto, de escuchar a Dios, dice Benedicto, se trata de un punto particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo. Esto hay que reconocerlo, porque si no reconocemos esto ya empezamos mal, ¿no? En efecto, en nuestra época no se favorece el recogimiento. Es más, a veces da la impresión de que se siente miedo de apartarse incluso por un instante del río de palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas. Estamos invadidos de palabras y de imágenes, ¿no? Y hay gente, como sabemos, y no solo la gente joven, pero sobre todo gente joven, que está todo el día con los cascos, ¿eh? O sea, con los audífonos, todo el día con música, todo el día con videos, todo el día con ruido. Y ahí es muy difícil escuchar a Dios y escuchar a los demás.
Por ello, concluye este párrafo de la Catequesis de Benedicto XVI, en la Verbum Domini recordé la necesidad de educarnos en el valor del silencio, redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior. Este es un gran reto que tenemos, empezando nosotros mismos, que también nos puede afectar, ayudar, enseñar a valorar el silencio, a guardar silencio, a recogerse. Para escuchar a Dios es imprescindible, pero es que además también para escuchar a los demás y para que haya buenas relaciones humanas, porque puede ocurrir muchas veces que dos personas no se escuchen, aunque parezca que son amigos o que son marido y mujer o que son padres e hijos, ¿no? De hecho, esta enseñanza sabemos muy bien que está ya en el Evangelio. Recordemos las palabras de Jesús en concreto en el Sermón de la Montaña, cuando habla de la oración. Las leeremos dentro de poco al empezar la Cuaresma. Cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo oculto. Este es el primer paso. La tradición lo ha llamado recogimiento exterior. El primer paso es encontrar las condiciones exteriores necesarias para poder recogerse y oír la voz de Dios. Y si uno está en medio del ruido, es muy difícil. Ojo, cuando uno ya tiene experiencia de oración, sí, podemos decir que uno puede rezar en cualquier lugar. Es más, un contemplativo de verdad acaba rezando en cualquier situación. Por lo menos oración contemplativa, me refiero, que además es la más elevada. Pero no vamos ahí ahora porque estamos en lo más elemental, ¿no? En principio, yo para rezar tengo que estar a solas con Dios. Por eso, un primer paso tenemos, que nos afecta mucho a los sacerdotes en particular, es crear esos espacios de silencio y recogimiento en nuestras iglesias, que existan de verdad, que faciliten la oración y que ayudemos a la gente que acude a rezar, ahí, a escuchar a Dios en el silencio de la iglesia. Que enseñemos esto que dice expresamente Jesús, el silencio del aposento, ¿no? De la habitación o de un lugar recogido. Jesús, recordamos que se iba a lo alto de la montaña o a la orilla del lago, lugares desiertos para rezar. Y lo hacía además de madrugada para que nadie le molestara. Tenemos ejemplos clarísimos del Señor. Claro, habría que hacer una traducción moderna, contemporánea, a este cerrar la puerta. Cerrar la puerta es cerrar estos aparatos, hoy en día, así de claro. O sea, aquí yo, por ejemplo, esto que tengo delante, que es una tablet pequeñita, pero para mí es mi celular, como dicen acá en Argentina, o sea, mi teléfono, y lo es todo, aquí lo tengo todo. Es más, me vine de Pamplona prácticamente sin papeles, con la computadora y esto, lo tengo aquí todo copiado, con esto doy clases, doy meditaciones, homilías, todo, ¿no? Y rezo. Tengo aquí todas las obras completas, yo que sé, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita, de todo el mundo, ¿no? Y puedo hacer oración, el Evangelio, por supuesto, el Catecismo, pero ¿cuál es el peligro? De que cuando estoy rezando con esto, me suene el teléfono, me llegue un WhatsApp, me llegue un mensaje de no sé qué, etc. ¿no? Y eso le pasa a la mayoría de la gente. Uno está ahora a veces en la iglesia, ¿verdad? Y suena los mensajitos, etc. ¿no? Entonces, así, algo tan elemental como eso, tenemos que enseñar si en los aviones, ¿verdad? Nos recuerdan las azafatas una y otra vez que hay que poner en modo avión el aparato, pues mínimo ponlo en modo avión cuando estás rezando. Algo tan elemental como eso me parece que es el ABC, es esto, cierra la puerta, porque si no te vas a distraer. Que quieres usar un texto que tienes en la tablet o en el celular, maravilloso, pero ciérralo. Que no te entren, como me está pasando ahora en este momento a mí, precisamente, que me entra una llamada, porque no lo he puesto en avión, o sea, no he cumplido mi propio, ahora mismo lo voy a hacer, no he cumplido mi propio consejo, bueno, pues eso, ¿no? Te interrumpen, inmediatamente te interrumpen. Por eso es recogimiento exterior. Podríamos decir más cosas, pero es el primer paso, porque si no, la gente no sabrá, no será capaz de oír a Dios. Pero más importante que el recogimiento exterior es el recogimiento interior, que es a lo que va el exterior. El exterior es una ayuda para que haya silencio interior, es decir, cerrar la puerta de nuestra imaginación, de nuestra memoria, de nuestras ideas, de nuestros afectos. Aquí hay una paradoja, porque al enseñar a hablar, como luego veremos, precisamente tenemos que enseñar a hablar con Dios de esas cosas que tenemos en la cabeza y en el corazón. Pero la paradoja es que o primero cerramos esas puertas o nunca haremos oración, porque lo que haremos será escucharnos a nosotros mismos, no escuchar a Dios, ¿no? El gran peligro del monólogo en la oración. Para escuchar a Dios, primero tengo que ponerme en presencia de Dios. Hay muchas formas de empezar a rezar, ¿verdad?
tradicionales que ayudan a eso, que el objetivo es ese, es una pequeña oración vocal o una fórmula inicial que te ayuda a ser consciente de que yo ahora a quien estoy escuchando es a Dios. Ni a mí mismo, ni a los que me rodean, ¿no? A Dios. Silencio interior. Por ejemplo, dice Santa Teresa de Calcuta, que tiene un librito que se llama Orar, interesantísimo. Ella no escribió propiamente, pero recogieron allí muchas frases suyas sobre la oración. Orar es ponerse en manos de Dios. Claro, si empezamos así, ya se ve clarísimo. O sea, o tengo esa actitud de ponerme en manos de Dios o no le escucharé. Ponerse en manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones. Como Dios habla en el fondo del corazón, el silencio es mucho más importante que cualquier otro tema. A las personas les oímos físicamente y podemos, incluso nos pueden despertar y decir, oye, atiende, que no me estás escuchando, ¿no? Pero Dios, o tengo esa actitud profunda de recogimiento o no me enteraré de lo que me dice. El primer requisito para la oración, sigue diciendo la Madre Teresa, es el silencio. Las personas de oración son personas que saben guardar silencio. Este sería este primer objetivo, saber guardar silencio exterior e interior, para ver que Dios, para estar atento a lo que Dios me dice. Pero demos un segundo paso en este primer apartado del escuchar a Dios. Porque incluso aunque haya todas estas condiciones de silencio, recogimiento y la gente esté ya dispuesta a escuchar, aunque cueste, ¿dónde está la palabra de Dios? Claro, nos puede decir con razón, porque salvo milagro muy extraordinario, no vamos a oír voces, ¿no?, físicas. Entonces, aquí voy a decir tres cosas, para simplificando también, y no a lo que me parece, luego ustedes si quieren preguntar más o comentar otras, añadir, por supuesto, ¿no? Lo primero es saber escuchar la palabra de Dios en la Biblia y sobre todo en el Evangelio, que es la primera fuente a través de la que Dios nos habla. O sea, Dios, entre otras cosas, no interviene habitualmente, ¿verdad? Porque dice, ya está, ya os he hablado a través de mi Hijo. Y no solo mi Hijo, sino todo el conjunto de la Biblia, aunque el Evangelio es lo primero, pero ahí está la palabra de Dios con mayúscula, ¿no? El propio Jesús con su vida y con su enseñanza. Entonces, este es un primer paso que nos daría para mucho, y quizá hay expertos biblistas entre los que me oyen que podrían ahondar más, ¿no? Es decir, enseñar a leer el Evangelio, pero voy a ser más preciso, no enseñar a leer, enseñar a rezar con el Evangelio, que no es lo mismo, porque podemos ser unos expertos en exégesis y de hecho no hacer bien oración con el Evangelio. Son dos cosas distintas. Es muy bueno dar cursos sobre Biblia, y la gente lo agradece y se aprende mucho. Pero aquí me refiero a escuchar, es decir, eso que insisten desde los padres de la Iglesia hasta nuestros días todos los maestros de oración, ¿no? Que la palabra de Dios es viva, viva, actual y personal. Es decir, cuando yo agarro una escena del Evangelio y empiezo a leerla o meditarla, en la oración, no es algo, un texto sin más que me sugiere cosas bonitas para considerar, sino que es Dios que me está hablando en este momento a mí. Viva, personal y actual. Me habla a mí en este momento. Cada palabra de Jesús, cada gesto de Jesús y el resto de la Sagrada Escritura, palabra de Dios movida por el Espíritu Santo, me dice algo a mí ahora. Y por eso es muy importante enseñar a usar el Evangelio, no agarrar cualquier pasaje sin más. Por ejemplo, si uno está empezando a enseñar a alguien a hacer oración, es bueno escoger muy bien los primeros textos que le ayuden a hacer oración. Porque, yo qué sé, si uno agarra el poema del siervo de Dios de Isaías, pues a lo mejor le aburres y ya jamás va a hacer oración, ¿no? Porque dice, yo de aquí ¿qué saco? ¿No? Hay que escoger muy bien algo amoldado a la persona, lo que necesita, y enseñarle a ver cómo eso te está diciendo a ti, cómo Dios te está interpelando a ti personalmente en este momento con esas palabras. Por eso esas ideas clásicas de San Ignacio de Loyola habla, por ejemplo, de la composición del lugar, ¿verdad? Hay que meterse en la escena, en el lugar, en el tiempo, en el modo, y fijarse en todos los detalles. La expresión conocida de San José María, meterse como un personaje más, etc. Hay ejemplos maravillosos en la tradición. Hay meditaciones enteras, por ejemplo, de Fray Luis de Granada, que a mí me encanta, que hace esto él y te mete literalmente en la escena, ¿no? Y ayuda muchísimo a oír la palabra de Jesús dirigida a ti, ¿no? Bueno, etcétera. O sea, hay mucha gente que hace esto muy bien, predicando y escribiendo, pero que realmente nos interpele personalmente. Esa es la clave, que el que está usando el Evangelio en la oración se dé cuenta de que Dios me habla a mí y ahora, porque también un mismo pasaje del Evangelio, según el momento de mi vida o mi situación personal, me dirá cosas distintas. Y hay que aprender a descubrir lo que Dios me dice a mí ahora.
no lo que me dijo hace 20 años. Ese es un primer paso. Luego, también solemos usar mucho para hacer oración textos escritos y ahora ha habido, sobre todo con la pandemia, una sobreabundancia de audios y videos, ¿no? Espectacular, algunos buenísimos. Hay curas hermanos nuestros por el mundo que son unos predicadores espectaculares, ¿verdad? Que enganchan enseguida a la gente. Pero claro, aquí tenemos un gran riesgo. ¿Estás escuchando a Dios o al cura fulanito que habla muy bien? Y eso me lo he encontrado con mucha gente que cuando le profundizas un poco dices, bueno, ¿tú has hecho oración? ¿O has escuchado a este cura que habla muy bien como si hubieras escuchado a un político que habla muy bien? Cosa más rara, por cierto. ¿Eh? ¿No? O sea, estás maravillado, has aprendido, yo no digo que eso sea malo, has aprendido cosas, ¿eh? Pero es como una charla o una clase, eso no es oración. O sea, los textos, los buenos textos de oración clásicos, por ejemplo, el Kempis, que sigue siendo muy valioso, son frases muy breves, brevísimas, porque se trata de que esa frase Dios me interpela a mí y con esa frase yo hago mi oración personal. Yo aprendí a hacer oración así, no con el Kempis, sino con Camino de San José María, pero de hecho a Camino, cuando salió, se le llamó el Kempis de los tiempos modernos. Eso está escrito en los años 30 ya en España. ¿Eh? Porque es lo mismo, son frases breves. ¿Eh? Y el que me enseñaba a hacer oración, me acuerdo perfectamente, sentado a mi lado, leía un punto de Camino y dice, bueno, ¿qué te dice a ti esto? Venga, habla con Dios sobre esto, dile lo que a ti te sugiere este texto, díselo tú. Y se callaba y ahí estaba, a veces al principio no sabías qué hacer, ¿verdad? Pero estabas unos minutos sacándole a ese texto lo que te aplica a ti y diciéndoselo al Señor. A mí eso me sigue pareciendo la mejor forma de enseñar a escuchar a Dios con un libro. Pero claro, si oyes un cura media hora hablando, o 10 minutos o 5 minutos, pero no te paras a personalizar eso que estás escuchando, eso no es oración, es otra cosa. Que no digo yo que sea mala, buenísima, pero no es oración. Y mucha gente me parece a mí que se está engañando con esto, y me refiero a gente buena que hace oración habitualmente. Es verdad que para uno que está empezando, quizá tendrá que escuchar más, porque si no le costará soltarse, y habrá que decirle más cosas, no lo sé, ¿no? Pero hay que pasar a lo personal. Si no se personaliza, no es oración, es otra cosa, pero no es oración. Y lo tercero que iba a decir sobre esto, y paso ya a la segunda parte, hace referencia a lo que leíamos antes de la Madre Teresa de Calcuta, que Dios habla en lo profundo de nuestros corazones. Efectivamente, habla directamente. Dios no necesita libros, ni siquiera necesita el propio Evangelio, ¿verdad? El Espíritu Santo está actuando continuamente en nuestra alma, inspirándonos, removiéndonos, consolándonos, animándonos, etc. Pero para llegar a oír al Espíritu Santo en el fondo del alma, necesitamos todo ese recogimiento que decíamos antes y necesitamos aprender a descubrirle a través de su palabra, porque si no, no detectaremos. Es decir, es difícil y eso no requiere, yo creo que más bien experiencia, más que una enseñanza teórica, experiencia, distinguir entre lo que me parece a mí que Dios me dice en el fondo del alma, de lo que pienso yo o de lo que se me ocurre a mí o de una idea que se me ha metido y que está ahí redundante, ¿no? Pero por eso el Papa Francisco habla tanto de discernimiento, ¿verdad? Es otra palabra, como sabemos, clásica de San Ignacio de Loyola, ¿no? Tengo que aprender a discernir lo que viene de Dios. Ese es un aprendizaje fundamental, pero aprenderé a discernir justamente si tengo contacto habitual con el Evangelio, con la palabra de Dios. Porque entonces, o con esos buenos libros que me enseñan, ¿no? Porque entonces me iré dando cuenta efectivamente de lo que Dios me dice o lo que es una simple ocurrencia que se me ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero que no es propiamente palabra de Dios. Bien, pero el tiempo vuela. Pasemos a la segunda parte. Luego, si quieren preguntar algo más sobre esto, volveremos sobre ello. Enseñar a escuchar, con esos dos aspectos, a enseñar a recogerse, a guardar silencio, a estar atentos y saber identificar la palabra de Dios de las distintas formas de que nos habla, y enseñar a hablar, que no es lo mismo. Y de hecho lo segundo depende bastante de lo primero, como pasa con los sordomudos, ¿verdad? Que habitualmente no son sordomudos, son sordos, pero no aprenden a hablar precisamente porque no escuchan. Entonces, por eso es primero escuchar. Si uno no escucha a Dios, difícilmente va a saber hablar con Él. También porque Dios mismo te enseña a rezar, y Jesús es el primero que nos enseña cómo se reza, ¿no? Pero uno puede tener un oído maravilloso y, sin embargo, no saber qué decir, qué le digo, qué digo a Dios, ¿no?
Claro, aquí, sobre todo, voy a insistir en un punto, aunque luego sacaremos bastantes consecuencias de ese punto, que es que hablar con Dios es como hablar con los demás, con cualquier ser humano. Es más, voy a citar un texto de Santa Teresa de Jesús buenísimo, en que le recomienda a sus monjas esto. Dice, tratad con él como con padre, y como con hermano, y como con señor, y como con esposo. A veces de una manera, a veces de otra, que él os enseñará lo que habéis de hacer para contentarle. Claro, con Dios tenemos la gran ventaja de que es todo esto a la vez. Es nuestro Padre. Entonces yo puedo hablar con Dios exactamente igual que como hablo o hablaba cuando vivía con mi padre o con mi madre. Ojo a eso también, ¿eh? No solo por feminismo, sino que es que Dios no tiene sexo y por tanto Dios es padre y madre a la vez. Sobre esto también podríamos abundar, ¿no? ¿Cuánto habla el Papa Francisco, por ejemplo, en la Carta de San José lo vuelve a decir, de la ternura de Dios? Qué importante es enseñar esto a la gente, ¿no? Dios es tierno, Dios es amante, Dios es cariñoso, Dios es lo más íntimo que tienes. Entonces, eso es padre y madre. Entonces, uno a veces lo que necesita es desahogarse con un padre o con una madre. Y no es lo mismo el padre que la madre, ¿verdad? Todos tenemos experiencia. Para determinadas cosas uno va más al papá, para determinadas cosas va más a la mamá. Bueno, pues así se habla con Dios, como con tu padre, como con tu madre. Como con hermano, lo mismo. También hay cosas que uno necesita más un hermano que un padre, ¿no? Bueno, pero es que Dios también es tu hermano. Jesús lo dice expresamente, ¿no? Por tanto, trátale como hermano. ¿No? Como con Señor, por supuesto. Ojo, Dios siempre es el Señor. Por eso es tan importante la oración de adoración. Una cosa es tener intimidad con Dios y otra es no olvidarnos de que sigue siendo Dios. Además de ser mi padre, mi hermano y mi amigo, es Dios. Y a veces lo que necesito es al Dios Todopoderoso para pedirle cosas gordas, ¿no? E importantes, ¿no? Bueno, eso es otra forma de oración. Como con esposo, la intimidad de amor que tiene un esposo y una esposa, esa la tenemos con Dios. Y no solo los que vivimos el celibato, sino todos los cristianos deben tener esa intimidad esponsal. Sobre esto también podríamos hablar largamente, ¿no? Hay un texto muy paralelo que nos servirá para abundar más en esta idea. O sea, voy a insistir, pero primera idea, por tanto, como de Santa Teresa, es decir, hablo con Dios como mi padre, como mi hermano, etcétera, pero porque realmente lo es. Y además con la ventaja de que unas veces de una forma, otras de otra. Porque habrá gente, por ejemplo, aunque lo iba a decir luego, lo digo ya, hoy en día, desgraciadamente, hay gente que tiene muy mala relación con su padre, a veces también con su madre, ¿eh? Y cuesta encontrar a alguien con el que tenga buena relación. Bueno, pero sí, sí lo tendrá. Eso será un hermano, será un amigo, será una tía o será un colega, ¿eh? Pero ese es Dios. Y por ahí tenemos que llevarle, porque si hablamos mucho solo de Dios como Padre, corremos el riesgo de que la persona esté diciendo, bueno, pues si es como mi Padre, no me interesa nada Dios, ¿no? Entonces, busquemos, pues hay que conocer a la persona, quién es aquella persona con la que realmente se siente cómodo y se siente eso, amigo. Bueno, pues ese es Dios. Luego ya iremos ampliando, pero de momento ese es Dios. Lo que le cuentas a esta amiga tuya del alma, a esa amiga intimísima, o a este amigo, este colega tuyo, ese es Dios. Empieza por ahí, ¿no? A veces, aquí en Hispanoamérica pasa más, ya me lo he ido encontrando que en España, pero ya en España empieza a pasar, ¿no? Gente que realmente es que no le quiere nadie de nadie, ¿no? Entonces tienes que ser tú primero el que le quieras. Entonces, pues empieza, pues, como hablas conmigo ahora, pues eso es Dios, ¿no? Hay que ir a veces a lo más elemental. Esto tiene que ver con lo del amor que viene después, ¿no? Decía que hay un texto muy paralelo al de Santa Teresa de San José María, un poco más largo, que nos servirá para matizar un poquito más esto, de enseñar a hablar. Dice San José María en su homilía que se llama precisamente Vida de Oración. Cuando se quiere de verdad desahogar el corazón, idea clave, desahogar, también de Santa Teresa y de otros, ¿no? A la oración vamos a desahogar. Si somos francos y sencillos, buscaremos el consejo de las personas que nos aman, que nos entienden. Se charla con el padre, con la madre, con la mujer, con el marido, con el hermano, con el amigo. En la lista de Santa Teresa no aparecía amigo, pero es igual, porque no pretende ser exhaustiva. Aquí lo podemos añadir, y ya lo he añadido yo antes, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces dice San José María, empecemos a conducirnos así con Dios. O sea, aprender a hablar con Dios es eso, condúcete con Dios como hablas con todas esas otras personas queridas. Así se hace oración.
seguros de que Él nos escucha y nos responde. Claro, aquí, por supuesto que interviene en todo lo que estoy diciendo, pero aquí es donde se nota más, si cabe, la fe, claro. O sea, por supuesto, si no hay fe, es imposible que haya oración, porque a quién me dirijo si no creo ni siquiera que existe, ¿no? Pero si hay un mínimo de fe, y es el primer paso que a veces habrá que dar con algunos, ¿no? Mostrarles que Dios está ahí escuchándote, eso que decimos algunos al empezar nuestra oración con una fórmula clásica, ¿no? Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Eso es lo primero, o sea, estate seguro de que Dios te oye, que esto que le estás diciendo ahora, lo que sea, te lo está escuchando. Ese es un convencimiento fundamental. Bueno, entonces estaba diciendo, citando a San José María y diciendo, para este hablar con Dios, ¿no?, que tenemos que referirle confiadamente todo lo que palpita en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que es lo propio de un diálogo de amor. Y esto me lleva al otro aspecto que quería subrayar, lo del amor. O sea, ¿de qué hablan dos personas que se quieren? Sí, pueden hablar también de fútbol y de cosas banales, ¿no? Y hablamos, pero ya hablamos con un tono distinto, con alguien de confianza, incluso de esos temas menos trascendentales. Pero desde luego, cuando uno tiene temas importantes de los que hablar, ¿eh?, se desahoga con las personas que sabe que le pueden comprender, querer, ayudar, entender, etc. Y ese es Dios, ¿no? Por eso añade San José María como ejemplo de todo esto, como una especie de lista que puede ayudar mucho y que yo creo que es bueno en la práctica, cuando uno está ayudando a alguien a hacer oración, ir repasando cada una de estas cositas, ¿no? Porque ayuda mucho a aprender. O sea, ¿qué palpita en nuestra cabeza y en nuestro corazón? 2 puntos, dice: alegrías, tristezas, esperanzas, sinsabores, éxitos, fracasos y hasta los detalles más pequeños de nuestra jornada. Y añade una frase que es fundamental, la última que cito: porque habremos comprobado que todo lo nuestro interesa a nuestro Padre Celestial. Este convencimiento es el que tenemos que tener todos y ayudar a los demás a tener. O sea, que realmente a Dios le interesa todo lo nuestro, todo, porque nos quiere. Porque realmente es mi padre, mi madre, mi amigo, mi esposo, mi esposa, etc. Le interesa todo y además, como lo es todo a la vez, le interesa desde todas las perspectivas, podríamos decir así, ¿no? Entonces le interesa todo. Por ejemplo, alegrías, tristezas. Fíjense que me parece que es algo que pasa mucho. Incluso la gente que no sabe apenas hacer oración, lo primero que se le ocurre sobre la oración es si efectivamente, cuando tengo un problema, acudir a Dios, ¿no? Pero las alegrías, le cuentas tus alegrías a Dios, compartes tus alegrías con Dios. Un ejemplo que suelo poner a la gente joven en estas sesiones es, por ejemplo, los WhatsApps ahora o cualquier otro sistema de comunicación. En cuanto uno tiene una alegría, aunque sea pequeñita, inmediatamente manda a todos los contactos el videíto, la anécdota, el chiste o la buena noticia que me ha llegado, ¿no? Eso se lo cuentas a Dios. Incluso les recomiendo que se lo pongan en la lista de WhatsApp, ¿no? Para no olvidarse, ¿no? Para recordar que a Jesús también le interesa esa alegría que te ha dado no sé qué. Eso es oración. Las tristezas, por supuesto. Nadie nos puede consolar más que Dios, ¿no? Esperanzas, ¿eh? Lo que te ilusiona, lo que proyectas, no solo los grandes temas, sino los temas también pequeños de cada día, como dice luego él, ¿no? Sin sabores, o sea, cosas negativas que me hacen pasarlo mal, éxitos, fracasos y hasta los detalles más pequeños de nuestra jornada. Qué importante es este punto, porque hay mucha gente también que no aprende a rezar o le cuesta rezar, me parece a mí, porque piensa solo en los grandes temas, no sé, como los que van a la iglesia solo para bautizos, bodas y entierros, ¿no? Pues algo parecido puede pasar en la oración personal. Cuando tengo un cáncer o un pariente cercano tiene un cáncer, o ahora con el coronavirus, pues también mucha gente, gracias a Dios, una de las cosas buenas del coronavirus es que más gente ha rezado, ¿no? Porque lo ha visto más cerca el dolor, el peligro, etcétera, ¿no? Bien, ¿no? Sí, eso hay que hacerlo, claro. Rezar ante los grandes temas a Dios, muy bien, ¿no? Pero o aprendemos a hablar de los detalles más pequeños de nuestra jornada, pues la oración enseguida se queda pobrecita y circunstancial y solo para algunos momentos, ¿verdad? Es muy difícil tener una vida de oración, o sea, aprender a hablar con Dios paso a paso y cada día si no se habla de todo esto. Bueno, aquí nos podríamos detener bastante, pero el tiempo va apremiando, ¿no? Han salido ya 2 o 3 ideas sobre lo de
el amor, porque claro, es diálogo de amor. Entonces, es el diálogo con alguien que me quiere y al que quiero. Pero es que también hay un camino de vuelta, que es precisamente la oración lo que más alimenta el amor, como pasa en la vida humana. Cuando uno trata a una persona, o sea, puede haber, por ejemplo, en un matrimonio o unos novios, puede haber un flechazo inicial, pero el camino llegando por el trato. La amistad también uno puede hacer un amigo a gran velocidad, pero habitualmente los amigos, y además los amigos que duran, suele ser gente con la que uno ha tratado mucho y de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa también con Dios. O sea, la oración es un acto de amor, sí, pero es a su vez lo que alimenta el amor, porque el tiempo sumado de trato con Él va creando esa intimidad con el Señor y ese amor, ¿no? Por eso no hay que impacientarse, que eso también uno se encuentra con la gente que está empezando a aprender a hacer oración, que no siento nada, por ejemplo, frase muy típica, ¿no? No siento nada en la oración, ¿eh? Y la impresión de que, eso, de que Dios ni me escucha, ni me hace caso, y que da igual para eso. Ahí hay otro problema, que es confundir amor con sentimientos, algo muy típico hoy en día. Claro, decía que no me iba a detener en el tema del amor porque es un problema más gordo que tenemos ahora, es un problema antropológico, como sabemos, ¿no? El concepto de amor que maneja mucha gente está muy lejos de ser el verdadero amor humano y por tanto muy difícil de aplicar a Dios, claro, porque Dios es el prototipo del amor, no a la inversa, ¿no? Pero bueno, incluso en alguien que más o menos tiene cierta conciencia de lo que es el verdadero amor, hay esa tendencia, ¿no?, a confundirlo con sentimientos, con afectos, con sensaciones, y si uno va por ahí, pues puede dar la impresión de que no quiere a Dios y no está ahí. Por ejemplo, volviendo a San José María, dice en un punto de Surco, la oración no es problema de hablar o de sentir, sino de amar. Y se ama esforzándose en intentar decir algo al Señor, aunque no se diga nada. Porque el amor está en la voluntad. Y hay montones de experiencias en la vida de los santos, de esos momentos de sequedad, por ejemplo, de no saber qué decir, pero que no dejaban de hacer oración. Incluso aunque no dijeran nada, porque la oración también es, por ejemplo, el acompañarse mutuamente. La oración es también una mirada, un abrazo, un beso, todo eso puede ser oración, porque son formas de manifestar el amor como hacemos con los demás, lo hacemos con Dios. Ese sería otro capítulo a desarrollar, ¿no? Pero ahora a lo que voy es a eso, a no confundir amor simplemente con sentimiento, porque entonces nunca parecerá que hago oración de verdad, ¿no? Es imposible que lo parezca. Por eso quiero subrayar un último punto y pasamos al diálogo, para no alargarme, que tiene relación con todo esto a la vez, que es el de la perseverancia. La importancia de, como todo en esta vida, se aprende a base de repetición y las cosas importantes se aprenden a base de más repetición. Vuelvo a Benedicto XVI en una de esas catequesis que he citado antes. Dice el Papa Benedicto, escuchar, meditar, callar ante el Señor que habla, es un arte que se aprende practicándolo con constancia. Ciertamente la oración es un don, otro capítulo que me he saltado, pero hay que partir de ahí, ¿eh? La oración es un don de Dios. La oración es un don que exige, sin embargo, el ser acogido. Es una obra de Dios, pero que exige compromiso y continuidad por nuestra parte. Sobre todo la continuidad y la constancia son importantes. De hecho, los tres últimos papas, que es los que hemos conocido nosotros con más detalle, ¿verdad?, nos han dado un ejemplo de esto maravilloso. San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco no solo es que rezan mucho, y se sabe por los horarios de vida que llevan, ¿verdad?, muchas horas dedicadas a la oración, sumando oración personal, misa, liturgia de las horas, rosario, etc., sino que se les ve en las fotos y en los videos, ¿no? Se nota esto, o sea, el recogimiento, la intensidad, el estar pendientes de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y Benedicto XVI ahora, como sabemos, se dedica solo a rezar. Solo es solo. Solo. Ni siquiera ha escrito un libro, ¿no? Solo. Bueno, pues eso impresiona, ¿no? Es decir, que aquí hay un tema muy importante también para enseñar a la gente. Hombre, no puedes, alguien que está empezando, pues bastará con unos minutitos, ¿no?, para empezar, como todo, como alguien que empieza a caminar o a andar en bici, ¿no? Pero la clave está en la perseverancia. La gente ahora, en algunos temas, persevera muchísimo, ¿no? Pensemos en el deporte. La cantidad de horas que dedica mucha gente, y no solo deportistas profesionales,
a gimnasios y entrenamientos para estar en mejor forma, con gran sacrificio y con gran perseverancia, y a veces ejercicios aburridísimos, pero uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Los mayores a veces lo tenemos que hacer por motivos médicos, ¿no? No por motivos de placer. Pero bueno, la gente lo hace. Bueno, pues eso es la oración. Que no se hace oración, insiste, persevera, sigue, vuelve, aplica estas cosas que hemos dicho aquí y muchas otras que hemos aplicado. Si no hay esa constancia, no se aprenderá a hacer oración por mucho que intentemos ayudarles, ¿no? Porque es fundamental para que de verdad funcione. Bueno, esto es lo que yo había preparado. Hola, buenos días, Javier. Buenos días. Soy sacerdote de la diócesis de Valencia y bueno, pues con todo esto que ha hablado de la oración y tal, me ha surgido una pregunta porque en la pandemia en la que vivimos, sobre todo muchos jóvenes han perdido el sentido de la fe, de escuchar a Dios, y si tiene alguna idea o alguna clave para volver a resurgir esa fe con ellos, porque no aparecen en la celebración ni le dan sentido. Por mucho que tú les hables de la oración, ellos no entienden, ya no entienden ni quieren escuchar. Sí, aunque he dicho antes que por una parte la pandemia ha ayudado a algunos a rezar, por lo menos más oración de petición, es muy cierto lo que acabas de decir. Y a veces no solo gente joven, sino también personas mayores que se han mal acostumbrado. Ya me he encontrado yo gente que no, ya estoy oyendo la misa por televisión, ¿no? Y ya están las iglesias abiertas y puede ir a la iglesia, pero ya se ha aburguesado, se ha sentado en su sofá y está feliz con la televisión y le parece que vale lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay que enseñarles que esto no es así. Pero yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Una, que no he hablado yo, pero que es muy importante, es la relación entre oración y liturgia, que es otro tema que hay que enseñar, precisamente porque en la liturgia es donde un lugar privilegiado que incluye el Evangelio, además incluye la Sagrada Escritura, donde Dios nos habla. Y si uno no tiene ese contacto con Dios en la liturgia, difícilmente, por decir imposible, lo va a tener en otros momentos, ¿no? Entonces, ahí probablemente, pienso yo, habrá que ver cada caso, pero el problema podría venir de mucha de esta gente que hasta qué punto antes realmente era consciente de que estaba delante de Dios rezando o era solo un hábito que al perderlo con la pandemia, pues claro, cuesta recuperar porque uno no le encuentra el sentido, porque no lo tenía tampoco antes quizá, era una rutina. Ese podría ser un punto. Ahora, el otro punto, que es el que a otra gente le afecta, es, seamos claros, que hay mucha gente que le echa la culpa de la pandemia a Dios, directamente. Incluso he oído yo de gente cristiana buena que esto es un castigo divino, ¿no? ¿Eh? Y de otros no con tanta fe que no entienden, pero esto nos daría para una sesión muy larga, que de hecho yo estoy preparando para darla acá, me lo han pedido en varios sitios, ¿no? Que es el famoso tema de Dios y el mal, tema dificilísimo y complicadísimo y que hace falta mucha fe. Pero eso ha causado un gran desconcierto todo lo de este año en esa línea, ¿no? En no darnos cuenta de la famosa frase de San Pablo, para los que aman a Dios todo coopera al bien. Ese tema es fundamental en la vida cristiana, fundamental en la vida del ser humano, muy difícil de vivir, desde luego cuando a uno le toca el mal más en directo, pero es la clave. O aceptas que Dios está, ese Dios amoroso, tierno, etcétera, ese mismo Dios, porque no hay otro, está presente en el coronavirus y que va a sacar grandes bienes, porque siempre los saca de este gran mal, o aceptas eso o te vas desanimando, desmoralizando y apartándote de Dios. Ese es el tema, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una gran catequesis, me parece, que es paralela a esta de la oración, pero muy importante, sobre el omnia in bonum. Todo es para bien. Realmente todo es para bien. Y el coronavirus, la cuarentena, hasta las decisiones equivocadas que se han tomado en muchos sitios de políticos o de quien sea, me da igual, todo eso acaba siendo para bien. Y de hecho lo ves en la gente que tiene fe de verdad, reacciona así. Pero quizá esto que ha sido más universal y mundial nos ha hecho ver más que hay mucha gente con una fe flojita y que no ve a Dios en las dificultades, no ve a Dios en la cruz, no, no sabe el signo de contradicción que es Cristo, etcétera. Todo eso no, todo ese mundo es fundamental en nuestra catequesis porque afecta a la vida de cada día, como estamos viendo. Lo que pasa es que si me alargo por acá, se nos va el tiempo. Eso podría ser para otra sesión si quieren más adelante, ¿no? Que lo tengo bastante pensado porque, bueno, primero porque también he estudiado mucho la teología de la cruz desde hace años, ¿no?
pero en particular por la situación de este año, ¿no? O sea, que se nota en mucha gente, incluso cristianos viejos en el buen sentido, ¿verdad? Clásicos, bien sólidos, y que sin embargo han tomado un miedo al tema del virus y todo eso espectacular, ¿no? Y preguntas, bueno, pero ¿dónde está la filiación divina? ¿Dónde está el abandono en Dios? ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿No? Parece como que se le ha creado una nube y se han olvidado de eso. Bueno, no sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Soy sacerdote formador del seminario menor de Tui y me gustaría pues, retomar la forma como usted terminaba su ponencia. Si podía ahondar un poco más en respecto a que sabemos que los frutos en la oración necesitan de paciencia y constancia. Sin embargo, la sociedad de hoy lo que busca es la inmediatez. ¿Cómo ayudar a los que empiezan a orar a superar esta tentación? Pues yo les iría por los ejemplos que he puesto. O sea, efectivamente es uno de los motivos por los que cuesta rezar es ese, porque se busca la eficacia. De hecho, aplicando a la oración un tipo de eficacia que no tiene. Yo qué sé, casi tipo magia, ¿no? Si yo le pido a Dios tal cosa, en este momento tiene que salir, ¿no? Que hay mucha gente que tiene la imagen de Harry Potter o algo así en la cabeza, ¿no? Le doy con la varita y sale, ¿no? Rezo y sale, no, calma, esto funciona de otra forma. Pero por eso no hay que ir por ahí. Yo iría por los ejemplos que he puesto antes del deporte o de una profesión, por no poner ejemplos solo deportivos, ¿no? Que también la gente está dispuesta a los sacrificios que sean para conseguir un buen trabajo y hay gente, no todo el mundo, pero sí hay gente que se dedica a eso, años de formación, estudiando todos los días o practicando un oficio día tras día, hora tras hora, 8 horas al día, hasta que es un experto en eso y lo maneja bien, ¿no? Entonces, los grandes ideales de la vida necesitan eso. Y por ahí iría yo, es decir, la oración no es magia, la oración es eso, es algo profesional, se puede decir así, porque es verdad, y algo de amor. Y por tanto eso necesita tiempo, constancia, perseverancia, ¿no? Y también avisando, como pasa en el amor humano, que hay momentos de crisis y que ahí es donde entra lo de la voluntad que decíamos antes, ¿no? Aunque no siento nada, pero sigo poniendo los medios, ¿no? Y con Dios pasa igual. Entonces, por eso es muy importante enseñar en el acompañamiento espiritual, que es el tema que ustedes están hablando sobre todo, esos que hemos aprendido todos desde hace años, quizás en el seminario, no sé cuándo, o antes, ¿no? Algunos, que es la constancia del día a día, ¿no? O sea, el plan de vida, lo que se llama tradicionalmente un plan de vida, ¿no? Es decir, tener mi misa y mi comunión, mi ratito de oración mental, mi rosario, bueno, al principio no todo esto, ¿no? Pero algo, pero eso todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y eso es lo que hace santos. El que reza de vez en cuando lo necesita, muy difícil va a llegar a eso, ¿no? O sea, eso, la constancia y la perseverancia, pero concretándola bien, porque a veces a la gente le cuesta eso, como lo que decías, por la eficacia, es decir, tú sigue. Otro ejemplo muy sencillo que se puede poner, que es el de siempre, que es la comida o el sueño. Si no comiéramos todos los días, si no durmiéramos todos los días, pues el cuerpo no aguantaría, no resistiría. Y no todos los días nos apetece, pero sabemos que lo necesitamos, ¿no? Entonces, por ahí es por donde entra la oración, no por la eficacia del negocio rápido o de la magia que tiene que salir ya. Hay que trasladarles a ese otro ámbito porque si no, efectivamente, no entienden a dónde va la oración. Bien. Muchas gracias. ¿Qué más? Días, disculpe. Mi pregunta era cómo enseñar a los jóvenes, bueno, que les cuesta, yo también soy joven, pero el hecho de estar dentro de una vida religiosa ya voy aprendiendo a no entrar en esa vida de oración. Hablo de jóvenes de los colegios que les cuesta mucho entrar en este espacio de silencio para orar. ¿Qué método se podría utilizar para poder ayudarles? Como he dicho al principio, no es que me quiera escapar, pero realmente de eso yo no sé nada. Si tuviera delante niños, no sé si sabría explicarles esto, niños o muchachos de mediana edad, ¿no? Pero hay muy buenas cosas por ahí, O sea, hay mucha gente con gran capacidad pedagógica que ha publicado libritos, audios, consejos a ese nivel, que yo reconozco, jamás he dado una clase a nadie menor de 20 años, o sea, prácticamente, ¿no? Perdón, no es por excusarme, pero mi público suele ser otro, ¿no?
Entonces no tengo yo esa habilidad pedagógica, ¿no? Pero existen por supuesto, y bueno, empezando por las madres, que nos han enseñado todos a rezar en su día, y muchas madres lo siguen haciendo maravillosamente, ¿no? Entonces hay que ir a esos, en el fondo, a la pedagogía que hay para otros temas, ¿no? Para conseguir que gente de esa edad atienda en clase, atienda a las matemáticas, ¿no? Que también les suele costar mucho a los niños, o atienda a una explicación de lo que sea, pues por ahí hay que ir, por lo que hemos dicho al principio, porque el problema no es, en este caso de la gente más joven y sin ninguna experiencia, el problema no es escuchar a Dios, sino saber escuchar, como tú has dicho, saber guardar en un espacio de silencio, ¿no? Entonces, hay que buscar la pedagogía elemental de ayudarles a callar y escuchar, ¿no? De hecho, suelen ser muchas veces las clases un guirigay, ¿no? Entonces, lo son ya de universitarios en este momento, pero en el colegio todavía más. Pues intentar eso, yo creo, a buscar a los expertos en pedagogía infantil, a ver qué se hace para que escuchen, ¿no? Para que guarden silencio. Y a partir de ahí, dar el pasito siguiente, que es mostrarles que Dios habla ahí en ese silencio. Pues yo no sé cómo hemos aprendido todos de niños, pues con eso, con las imágenes de la Biblia, ¿no? Y los diálogos que aparecen en la Biblia de Dios con Moisés y con Abraham y por supuesto de Jesús con la gente, ¿no? Pues eso, irles mostrando que Jesús, el mismo que está ahí hablando con esa persona, está hablando contigo y te lo dice a ti. Vamos, yo iría por ahí, ¿eh? Pero me parece que hay, no sé, quizás puede ser otra sesión distinta con alguien que sepa pedagogía y pedagogía religiosa, que los hay muy expertos, y que sepan explicar esto, eso, con trucos, digamos, si se quiere, pero con el mismo truco que consigues que te estudien matemáticas, con el mismo truco que se den cuenta de que se puede hablar con Dios. Bien. Hay una quinta pregunta, lo que pasa es que el que la hace, el padre Javier García, no tiene posibilidad de hacerla, así que la hago en su nombre. Y es, ¿qué hacer cuando después de un tiempo haciendo oración no encuentro gusto ni sentido y solo hay cansancio y desganas? Pues perseverar, es que es la clave, ¿eh? En mis clases tengo un apartado dedicado a eso, con varios textos de los santos muy fuertes, ¿eh? Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que no lo sabíamos en su vida, que se ha publicado un libro no hace mucho, con todas las cartas de una época suya, bueno, con muchas cartas de una época suya, que abarcó muchos años de su vida, que tenía una sequedad interior espectacular. Mientras estaba haciendo toda esa tarea externa impresionante, iba contando a su director espiritual sistemáticamente todas sus sequedades, sus noches. Me estoy intentando acordar del título, pero ahora no me sale. Es un libro que te impresiona, una barbaridad. Pues es su vida vista desde una perspectiva distinta a la que conocíamos de ella, ¿no? Pero en otros muchos santos ha pasado lo mismo. Y el consejo que dan ellos y lo que hicieron ellos para superar esos terribles periodos, porque a veces son terribles, es simplemente perseverar. La fe pura. Bueno, de eso hay el famoso tratado de San Juan de la Cruz sobre la noche oscura, etcétera, ¿no? Lo que no se puede hacer es rendirse. Esa es la clave. No se puede uno rendir. Tiene que seguir con su vida de oración, con su liturgia, con su rosario, que ayuda muchísimo esa perseverancia, intentando también la oración mental, aunque no salga, pero un día y otro día y otro día. No hay otro consejo. Bueno, se pueden dar bastantes más, ¿no? Por lo menos se puede leer, si quieren, o todos los que quieran, el apartado del catecismo que se titula El combate de la oración, ¿no? Que va mucho en esta línea y habla expresamente de la sequedad y de las dificultades en la oración. Son unos números solo, pero ahí sintetiza lo que es toda esta doctrina clásica. Bueno, todo el apartado cuarto del catecismo sobre la oración es una maravilla, es una obra de arte, tanto teológica como hasta literaria. Además consta quién fue el redactor principal, que fue un obispo libanés santo que ya está en el cielo, que con un dominio de la tradición tanto oriental como occidental notable, ¿no? Luego hubo muchas manos, pero bueno, él fue el primer redactor de esa parte. Y realmente es una joya, toda la parte sobre la oración del catecismo de la Iglesia Católica, y en particular hay ese apartado que ayuda mucho a superar las dificultades.